Buenos días, hermanas. Pues qué hermoso ver este grupo. Ya las esperábamos, ¿eh? Sean bienvenidas. Qué gusto que estén con nosotras. Pues Marichuy, te agradezco tus palabras, pero creo que el parámetro que nos tiene la palabra de Dios es muy alto, ¿verdad? Y realmente en ese proceso estamos todas, ¿verdad? En tratar de llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, como nos dice la palabra de Dios. Pues mi nombre es Elda Lozano de Gutiérrez. Me dice mi esposo, no se te olvide decir de Gutiérrez. Dice, con eso de que ahora nada más los dos apellidos del papá y de la mamá, como en el INE. Dice, pues no. Dice, no se te olvide. Y bromeamos con eso, ¿verdad? Pues gracias a Dios, hermanas, por este tiempo tan bonito que el Señor nos permite tener. Y pues estoy nerviosa. Ya lo notaron, ¿verdad? Gracias al Señor porque nos permite estudiar en esta mañana su palabra, que yo sé que va a ser de bendición, como fue para mí estar cuando me dieron el tema, pues fue de mucha bendición realmente estudiar, prepararme, porque pues así es, ¿verdad? Yo creo que cuando queremos servir al Señor de todo corazón, le pedimos, Señor, úsame, que yo pueda ser un instrumento tuyo, ¿verdad? De tu palabra. Soy un instrumento de barro, inútil, pero en tus manos yo sé que podemos hacer algo grande para ti, ¿verdad? Y sobre todo tu palabra es la que hace. Permítanme tomar mis ojos porque se me olvidó tomar mis lentes porque por la edad, aunque estoy tan joven, tengo problemas de vista. Gracias. No, a mis 70 años ya no veo. Ya no veo bien. Pero gracias a Dios que hay esto. Hay esto. Bien, hermanas, pues nuestro tema en esta mañana es buscar un avivamiento en tener una vida santa, ¿verdad? Al principio yo no entendía muy bien el tema y les decía, pero ¿cómo? A ver, explíquenme bien cómo es eso. Sí, dice, es que avivamiento, tener una vida santa, me pusieron. Bueno, ¿qué es? En buscar una vida santa. O sea que nos avivemos, hermanas, en buscar una vida más santa para el Señor cada vez. Y como nuestro versículo de lema, ¿verdad? Que tenemos es Habacuc 3:2, dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Hermanas, apréndanselo de memoria. Aprendámonoslo de memoria y llevémoslo en nuestro corazón, en nuestra mente, como un recuerdo de este compañerismo, ¿verdad? Acerca del avivamiento. Bien, hermanas, vamos a orar en este momento para ponernos en las manos del Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por esta mañana tan hermosa que nos das. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das de abrir tu palabra, porque es precioso poder tener comunión contigo a través de tu palabra santa. Gracias, Señor, por este grupo hermoso de mujeres que te aman, que te buscan, que anhelan, Señor, anhelamos todas esa vida más santa para ti, más apartada del pecado y más consagrada a ti. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das y en tus manos estamos. En el nombre de Cristo, amén. Bien, hermanas, pues en nuestra introducción tengo un versículo que es Primera de Pedro 1, 14 al 16, que creo que muchas lo saben de memoria, ¿verdad? Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. En este versículo, hermanas, habla acerca de los deseos que antes teníamos y que muchas veces tenemos todavía, porque la carne lucha, ¿verdad? Para sentarse en el trono de nuestro corazón. Pero dice la Biblia que como hijos obedientes, dice, no os conforméis, no tomes la forma de esos deseos que antes teníais estando
en vuestra ignorancia. O sea, cuando no conocíamos al Señor, no conocíamos su palabra, como todo el mundo está siguiendo la corriente de este mundo, como dice Efesios 2, ¿verdad? Así andábamos todas, pero esa era nuestra ignorancia. Pero ahora que ya el Señor nos llamó, dice que Él es santo y también espera de nosotros que seamos santas en toda vuestra manera de vivir. Allí todo, ¿qué significa todo, hermanas? Pero hay una definición de todo, ¿verdad? Todo sin excluir nada, ¿verdad? Todo, eso es lo que significa todo, ¿verdad? Dice, en toda vuestra manera de vivir, en el hogar, en el trabajo, en la calle, en la vecindad, ¿verdad? En donde vivimos, donde nos desenvolvemos, dice, vivamos una vida santa, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Saben de todos los mandamientos que se encuentran en la palabra de Dios? Este se encuentra así, textualmente, 8 veces. Sed santos, porque yo soy santo. Esa es la razón. Tenemos un Dios santo. A diferencia de las religiones paganas, tenemos un Dios santo, 3 veces santo. Santo, 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 ¿verdad? Y entonces se encuentra 8 veces, se repite en la Biblia. Y se repite más veces, no con esas mismas palabras, pero muchas veces más. La palabra de Dios nos hace gran énfasis en la separación, hermanas. No que nos divorciemos, no, la separación del pecado, ¿verdad? Que nos apartemos cada vez más del pecado. Todo un libro de la Biblia nos habla de esto, de la santidad, de cómo deben vivir los cristianos, cómo debemos vivir los hijos de Dios. Sabemos que santo no significa impecable, como es Dios, sino más bien significa separado para Dios, o sea, separado del pecado para Dios, para hacer su voluntad, apartándonos de toda forma de pecado. Hay 3 áreas grandes donde pecamos, hermanas, desgraciadamente, ¿verdad? Con lo que hacemos, con lo que decimos y con lo que pensamos. Ahí son las 3 grandes áreas. Y son las 3 grandes áreas que tenemos que estar vigilando en nuestra vida para ser santas, apartadas del pecado para el Señor. Cuando realmente hoy día, hermanas, cuando me pidieron que yo preparara esta enseñanza, estaba pensando en nuestro cristianismo, el cristianismo actual. Y realmente anoche el hermano Eric dijo mucho de lo que yo tengo aquí en mis notas. Y qué bueno, yo dije, qué bueno porque Dios nos está hablando, Dios nos está dirigiendo a todos, ¿verdad? Y realmente al ver el cristianismo actual, hermanas, la mayoría de la gente del cristiano está buscando la felicidad también, como el mundo. Está buscando ser feliz, no sufrir. Nosotros acabamos de pasar por una prueba muy difícil, hermanas. Y yo les agradezco porque ustedes, yo sé que estuvieron orando por nosotros. Fue en un momento, ustedes saben, las pruebas llegan de repente, ¿verdad? Y no sabes qué hacer, te tambalean. Pero es entonces cuando tenemos que agarrarnos el Señor, ¿verdad? Es cuando tenemos que hacer uso de las promesas. Las promesas no es para cuando todo va bien. Las promesas es para cuando todo va mal. Para eso son las promesas, para agarrarnos del Señor, ¿verdad? Cuando las cosas van mal, por eso es muy bueno tenerlas aquí en la memoria, hermanas, porque las puedes recitar en tu mente y en tu corazón. Todas esas promesas del Señor. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Ese siempre me gusta mucho, porque es en cualquier circunstancia. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y gracias a Dios, hermanas, el hermano tocó varios de los puntos que yo los voy a leer, mejor dicho, ya ni los voy a tocar, nada más los voy a decir de pasadita, porque realmente anoche fuimos muy edificadas por la palabra de Dios. El hermano Eric, Dios lo usó, ¿verdad? Y realmente, hermanas, viendo nuestro cristianismo actual, el cristianismo que nos ha tocado vivir en esta época, realmente yo veo que mucha gente muchos cristianos buscan la felicidad, que Dios conteste todas sus peticiones, pero no están buscando la santidad de carácter y de vida. No estamos buscando eso, lo que Dios quiere para nosotras. A veces se confiesa algún pecado a Dios como un acto de penitencia
a cambio de que Dios conteste sus peticiones, ¿verdad? Como que le hacen un trueque, le hacemos un trueque al Señor, ¿verdad? Señor, yo hago esto si tú contestas esto, ¿verdad? O si tú contestas esto, yo prometo esto, ¿verdad? A veces nada más, y es algo pasajero. Cuando aquello pasa, la prueba pasa, volvemos a lo mismo. Algunos confiesan algún pecado en ese tiempo solamente, pero después no están dispuestos a dejar ninguna especie de pecado y santificarse, que es lo que repetidamente Dios nos pide en su palabra, ¿verdad? Que seamos más semejantes a Cristo. No podemos cerrar los ojos a la realidad de que la cristiandad actual, hermanas, con sus pocas excepciones, no somos conocidos por la santidad, ¿verdad? Por la separación del mundo, que se manifiesta en el carácter y en el estilo de vida. Más bien estamos compartiendo fácilmente con muchas de las prácticas de este mundo, de las prácticas en general, en el trabajo, en la calle, donde andamos, ¿verdad? A veces ni se dan cuenta que somos cristianos, porque estamos compartiendo todo como con las prácticas de este mundo. Como dijo el hermano Wiersbe, es un escritor de un libro, dijo, la presencia de los cristianos no causa mucho impacto en la sociedad. La sal parece haber perdido su sabor y la luz está escondida, dejando un mundo en densa oscuridad. Y hermanas, ¿por qué ha avanzado la maldad? Porque los cristianos no hemos brillado, la luz no ha brillado, la sal no ha salado. Por eso es que el mundo está peor cada vez, se está corrompiendo, ¿verdad? Ustedes saben que un alimento sin sal, especialmente la carne, si no se le pone sal, especialmente donde no hay refrigeración, le pone sal para conservarla, que no se corrompa, ¿verdad? Así es el mundo, necesita la sal del cristiano, la sal de la palabra de Dios. Y es triste, hermanas, Dios nos ha permitido hacer varias campañas allá en Estados Unidos con el habla hispana y especialmente en el estado de Texas, yo creo que la hermana ha de estar de acuerdo conmigo, que hemos visto especialmente en el estado de Texas, hermanas, templos hermosos, preciosos, esos de que cuando éramos niñas nos gustaba ver con su piquito allá arriba, ¿verdad? Y su antenita así, nos gustaba ver esos templos. Y cuando nosotros hemos ido y pasamos por las calles en algunas de las ciudades y vemos esos templos tan hermosos, ¿sabe qué me ha dado tanto dolor? Ver que de afuera dice se vende. ¿Qué pasó? Digo yo, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde están los cristianos? Es triste ver que todo mundo está enfocándose en lo terrenal, en lo material, en la diversión, en lo que les da, en el placer. Y desgraciadamente todos los cristianos también están corriendo en ese camino. Es muy triste, hermanas, porque hasta pastores, por ejemplo, un pastor que nosotros vimos, casando a gente, no importa, divorciada por la razón que sea, volviéndola a casar en la iglesia y no tomando en cuenta nada. Y bueno, una cosa terrible, terrible. Como por eso digo, el cristiano hoy día es como dijo ayer el hermano, ¿verdad? Se ha diluido el cristianismo. Y estamos viviendo un cristianismo muy light en nuestros días. Estarán de acuerdo conmigo en que nos surge un avivamiento, ¿verdad? Tener un avivamiento en una vida santa, apartada del pecado en general. Apartarnos no solo de los pecados visibles, hermanas, no solo de esos que se ven y que muchas veces nos cuidamos mucho de esos pecados que se ven. Que no, ay, ¿qué va a decir el hermano? Ay, ¿qué va a decir la hermana? ¿O qué va a decir mi vecina? ¿Verdad? Nos cuidamos de pecados que son muy vistos, ¿verdad? Desgraciadamente procuramos cuidarnos de eso y qué bueno, pero también debemos cuidarnos del pecado de pensamiento, ¿verdad? Aquí, hermanas, a veces se albergan cosas tan horribles que nadie ve, ¿verdad? Pensamientos obsesivos, porque todo pecado comienza en el pensamiento, todo, ¿verdad? Este es el blanco de Satanás, la mente, el pensamiento, ¿verdad? De los pecados ocultos,
nos cuidamos de los que se ven, pero ¿qué pasa con los ocultos, hermanas? Los que hacemos a solas, cuando nadie nos ve, ¿verdad? En lo profundo del corazón, como el engaño, la ira, ¿verdad? La amargura, que no se ve, ¿verdad? El resentimiento, a veces guardamos resentimiento contra algún otro cristiano, contra alguna otra persona. La envidia, ay, y nos duele y no hablamos con fulanita porque tenemos envidia, ¿verdad? La envidia, hermanas, está dentro. La falta de perdón, esto es muy común, hermanas, la falta de perdón, porque todos ofendemos muchas veces, dice Santiago, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Así como ofendemos muchas veces, también debemos perdonar muchas veces, porque de nosotros queremos el perdón también. ¿Y qué pasa? A veces lo albergamos, decimos que hemos perdonado, pero cuando recordamos la falta de alguien contra nosotros, ahí está el dolor otra vez. Quiere decir que no hemos perdonado de corazón, como dice la palabra de Dios. La hipocresía, hermanas, en la iglesia o donde vayamos, ay, hermana, cuánto te quiero, cuánto te amo, y por dentro dices, ay, no, es que es tremenda, ¿verdad? Cuidado, hermanas, fíjense todo lo que puede haber en un corazón nuestro. El rencor, la pereza, la discriminación, ¿verdad? El hacer acepción de personas en la obra de Dios. Cuidado, hermanas, mucho cuidado. Las prácticas sexuales ocultas que a veces hay en nuestras vidas. La inconstancia, la pornografía, el desinterés por la palabra, hermanas. Eso es pecado, el desinterés por la palabra de Dios. Que le demos prioridad a otras cosas y no a la palabra del Señor, ¿verdad? Ah, no, tengo un compromiso con fulanito, con sutanito, con mi familia, por eso no voy a estar escuchando la palabra del Señor, no voy a ir ahora. Fíjense, desinterés por la palabra de Dios. Y algo muy común en nuestros días, hermanas, la religiosidad. Lo tocó el hermano anoche. La religiosidad, ¿verdad? La apatía, ¿qué tal? La apatía, ¿verdad? De los pecados de la lengua, hermanas, la crítica. A veces lo hacemos y no nos damos cuenta que es crítica, ¿verdad? No, yo soy comunicativa, no soy criticona, ¿verdad? Soy comunicativa. Y a veces, hermanas, en el matrimonio, a veces, o con otros cristianos, estamos ventilando cosas que no deberíamos ventilar, porque nosotras no podemos arreglarlas. Es mejor quedarse con ellas y orar por las otras personas, por sus problemas, por sus necesidades. Uno de los lemas, hermanas, que nosotros, mi esposo y yo, nos hemos propuesto, y gracias a Dios casi siempre lo logramos, también hemos tenido nuestras fallas, es no ventilar nada de lo que nos dicen a nosotros en secreto o en privado. Llevarlo delante de Dios y no decírselo a nadie. Y hermanas, eso es muy importante, porque es el Señor el que va a arreglar la situación. Solamente Él puede hacerlo. El comunicarlo a los demás de nada ayuda. A veces decimos, ay, es que para que oren todos. No, hermanas, guárdalo. Llévalo en oración delante del Señor. La crítica, la mentira, hermanas, porque a veces decimos mentiras muy sutiles. El chisme, la gritería, palabras deshonestas o corrompidas, palabras vanas. La insidia, hermanas, que sembremos mal contra otras personas. La insidia es la insidia y es muy sutil. Fíjense, todos estos son pecados del corazón, son internos, son del pensamiento. Y lo que somos adentro del corazón, hermanas, eso es lo que somos delante de Dios. ¿Ve? No es lo que se ve cada domingo en el templo. Lo que somos aquí en el corazón, en la mente y en el corazón, somos delante de Dios. Entonces, hermanas, necesitamos un avivamiento. Avivamiento es una palabra y un significado que pocas veces hemos visto en la actualidad.
Se ha visto que pocas veces se ha visto en la obra de Dios. El profeta Habacuc está rogando, ¿verdad? Avívanos, Señor, aviva tu obra. Y deberíamos rogar también nosotros, como lo hace él, ¿verdad? Pero no puede haber el avivamiento que deseamos y que Dios quiere darnos a nivel iglesias. ¿Y por qué no? A nivel cristianismo en general, Dios quiere darnos el avivamiento. No es de Dios el problema es nuestro. Pero no puede haber ese avivamiento sin una verdadera vida santa, ¿verdad? Sin esos pecados del corazón, de la mente, ¿verdad? Tenemos que no engañarnos a nosotras mismas, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Apartadas del pecado, quiere el Señor que tengamos una vida controlada por el Espíritu Santo en cada uno de sus hijos. No habrá un avivamiento global, hermanas, ni de nuestra iglesia, a menos que haya un avivamiento personal. Que cada cristiano, ¿verdad?, honestamente, delante de Dios, ¿verdad?, confiese sus pecados, los reconozca. Y en eso vamos a ver en un momentito más. Un avivamiento es tener una vida personal llena del Espíritu Santo, convenciéndonos y poniendo el anhelo, hermanas, poniendo ese anhelo, porque no es un deseo, es un anhelo. ¿Qué es un anhelo, hermanas? Un anhelo es más que un deseo, ¿no es cierto? Un anhelo es como, pues en el desierto, alguien que va por el desierto anhela una gota de agua, ¿sí? Es algo grande del corazón. ¿Lo has sentido tú? ¿Has tenido ese anhelo? ¿O nada más ha sido un deseo pasajero? Cuando escuchas una predicación y luego ya te vas, nos olvidamos. Ya. Pero ha habido un anhelo. Un anhelo es lo que produce el Espíritu Santo, la separación de todos aquellos pecados visibles y los escondidos que sabemos conscientemente que nos quitan el gozo de la salvación y la comunión con Dios, permitiendo que cada vez que oímos la palabra de Dios nos redarguye. ¿Así la oímos? ¿Nos redarguye la palabra de Dios cada vez que la oímos? Permitiendo que ella nos redarguya. Y en la primera oportunidad, poner manos a la obra para hacer los cambios para Dios. Hermanas, quiero en primer lugar que veamos pasos para buscar el avivamiento en tener una vida santa. Ustedes saben, porque son muchas de aquí, son muy estudiosas de la palabra de Dios, yo lo sé, si no es que todas. Ustedes saben que la nación de Israel pasó por una apostasía terrible, un apartamiento totalmente de Dios, porque eso quiere decir la apostasía, salirse de los lineamientos de Dios, de la doctrina de Dios, y le dieron la espalda al Señor. Después de que Él había hecho tantas maravillas para ellos, se apartaron y hacían como que adoraban a Dios, porque eso sí, decían, pero tenemos el altar de Jehová, ¿verdad? Pero tenían el de Milcom, tenían el de Baal, tenían el de Astoret, ¿verdad? Y lo compartían al Señor con muchos otros dioses. Y ellos decían que adoraban a Dios, pero su corazón estaba muy lejos de Él. El Señor lo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Eran como los fariseos en el tiempo de Cristo, que eran, pero así meticulosamente cumplían con todo. Pero ¿a quiénes fueron los que más regañó el Señor? A los fariseos. Hasta hay unos capítulos en Mateo, ¿no? 1 o 2 capítulos que les dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque realmente el Señor ve el corazón, hermanas, es lo que les decía, Dios ve el corazón, y lo que somos en el corazón, eso somos delante de Dios. Entonces vemos que la nación de Israel se había apartado de Él y hacía como que adoraba a Dios, en lo cual a veces caemos nosotros, en esa religiosidad, ¿verdad? Como una rutina, ¿verdad? Todos los domingos, los miércoles, y los demás días que tengamos reuniones. Y saben, el profeta Jeremías ejerció algunos años de su ministerio en tiempos de uno de los reyes, de los mejores reyes de Israel, el rey Josías. Y tenía el mismo sentir de buscar a Dios, instaba a la nación a buscar a Dios. Y él estuvo con Josías en su propósito de apartarse para Dios. Ustedes saben, han leído toda la Biblia. Yo espero que como cristianas, no voy a pedirles que levanten la mano. ¿Cuántas ya han leído toda la Biblia? De Génesis hasta Apocalipsis.
o solamente estudiamos cuando vamos a dar una enseñanza. Es importante, hermanas, leer toda la palabra de Dios, conocerla desde Génesis hasta Apocalipsis, porque eso te va a dar mucha autoridad en la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando hablemos con una persona le podemos decir, mira, yo he leído esta Biblia, la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, bajita la mano, 15 veces. ¿Sí? Y esas son pocas, ¿verdad? Porque uno de los cristianos de antaño la leyó 200 veces, fíjense, toda su vida. Y 100 de ellas la leyó de rodillas. Hasta le decían rodillas de camello, por los callos que tenía en las rodillas. Qué precioso. Fíjense qué hermosa vida espiritual, hermanas. Entonces, vemos que en el tiempo del profeta Jeremías, pues fue cuando reinó Josías, uno de los grandes reyes de Israel. Y Jeremías, ustedes saben, Jeremías 6:16, creo que lo saben de memoria, dice la palabra de Dios, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjense qué pasos tan importantes. Dice, paraos en los caminos, o sea, haz un alto en nuestra carrera cristiana. Haz un alto, párate, ¿verdad? Para mirar nuestro corazón y examinarlo. Y si realmente estamos siguiendo al Señor en un servicio rutinario o estamos sirviéndole de verdad, de todo corazón, ¿verdad? Preguntad, dice, ¿qué mejor que la palabra de Dios para preguntar, ¿verdad? Por las sendas antiguas, las verdades eternas que no cambian, que de tiempo atrás trazó el Señor a su pueblo para librarnos del pecado y de las malas consecuencias. El pecado nunca va a traer buenas consecuencias, siempre va a traer malas consecuencias. Y quizás a veces de momento no se vean, pero se van a ver, ¿verdad? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿verdad? Preguntad por el buen campo, cuál sea el buen camino. Y el buen camino y nuevo que nos abrió Cristo a través de sí mismo, el cual dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el camino, no el que muchos andan buscando. O hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Andad, dice, y andad por él con completa seguridad y fe. Él puede guiar nuestras vidas en todos los aspectos, en todas nuestras decisiones. Él lo puede guiar. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanas, cuando nosotros estamos en comunión verdadera con el Señor, nuestro corazón tiene paz, tiene descanso, ¿verdad? Se siente livianito, así como que va a volar, de pronto va a salir alas y vamos a volar como los ángeles, ¿no? Es algo maravilloso que debemos buscar. Y la palabra de Dios nos dice que es un resultado seguro para nuestro corazón al seguir todos estos pasos. El Señor lo dijo en Mateo 11:28 al 30, ¿verdad? Les dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bueno, el primer punto fue pasos para buscar el avivamiento en tener una vida santa. Jeremías lo dijo muy claro, ¿verdad? Dijo, paraos, mirad, preguntad, ¿verdad? ¿Cuál sea el buen camino? Andad por él y hallaréis descanso. Fíjense qué hermoso. Y saben, en la palabra de Dios yo sé que hay muchos ejemplos que tenemos de hombres que hicieron esto, de mujeres. Y hermanas, yo escogí el rey Josías para que hablemos un poquito de su vida. Es un hombre, pero en la cuestión espiritual, la palabra de Dios dice que no hay hombre ni mujer, ¿verdad? En la cuestión del corazón somos iguales, ¿verdad? Delante del Señor. Y por eso escogí al rey Josías, un gran ejemplo en seguir los pasos anteriores. Él tenía mucha influencia de Jeremías, realmente. Y saben, allí en 2 de Crónicas 34, 1 al 33, pido que abran sus Biblias.
quiero decirles que casi todo este material se los voy a dar al final, ¿eh? Para que ahorita estemos concentradas en esto, porque lo van a tener para llevárselo. Y para que lo compartan, hermanas, porque para mí fue una bendición la palabra de Dios. Y sé que para ustedes también y para otras hermanas, porque ese es el plan, que nosotros seamos el canal por el cual llegue la palabra del Señor a muchos otros. Entonces, Josías es un gran ejemplo en seguir los pasos anteriores. Él se detuvo como rey. Los reyes anteriores habían hecho cosas terribles. Josías fue uno de los últimos reyes de Judá e Israel. Tenía hijo bueno de padre y abuelo malos. Fíjense qué cosas, ¿verdad? Su padre y su abuelo fueron perversos. Manasés fue su abuelo y llenó a Jerusalén de muertos. Toda la gente que se le oponía la mataba. Era terrible. Y tenían tanta idolatría y tantas cosas apartados totalmente de Dios. Pero aquí tenemos un nieto. Hermanas, oren por sus nietos, que Dios los llame para servir al Señor. Yo estoy orando por los míos. También que Dios llame por lo menos a uno que sirva al Señor, ¿verdad? Y este hijo, este nieto, ¿verdad? Tuvo tan mal ejemplo de su padre y de su abuelo. Sin embargo, hermanas, sabemos que la relación personal con el Señor es lo que importa, ¿verdad? Cada uno puede tomar sus propias decisiones y no hay excusa. No podemos excusar a nuestros hijos en decir, es que mi abuelo, es que mi papá, es que no hay excusa, porque cada uno tiene una relación personal con el Señor y tiene una responsabilidad. Y obedecerlo es un acto de la voluntad personal puesta en las manos de Dios. Por eso este es un hijo bueno, un nieto bueno de padre y abuelos malos. Tenemos en el rey Josías el ejemplo de una vida apartada del pecado y consagrada a Dios, la cual le llevó al avivamiento, fíjense, no solo personal, fíjense cómo trasciende una vida espiritual, una vida que busca separarse del pecado cada vez más, trasciende en la vida de otros y los contagia. Y en este caso, él llevó al avivamiento no solo personal, sino de toda la nación. La vida de Josías nos muestra el camino de cómo apartarnos del pecado y tener una vida santa para Dios. Cómo buscarla, la vida santa. ¿Ya tienen abiertas sus Biblias, por favor, allí? Bueno, dispongamos nuestro corazón, hermanas, y dejemos que sea la palabra de Dios que nos hable a través de la experiencia de este rey, de este gran rey, Josías. Vayan leyéndolo con mucho cuidado, porque allí vamos a notar algunas cosas muy importantes para nuestra vida espiritual. Segundo, aunque yo les di una porción allí, tienen una porción que es Segundo de Reyes 22, 1 al 23, 25. Ese es para que ustedes lo lean a solas, hermanas. Vamos a leer aquí Segundo de Crónicas 34, porque aquí también se narra. Se fijan que se narra en los reyes y se narra en crónicas, ¿verdad? Los acontecimientos de reyes también se narran en crónicas. Y a veces tiene unos detalles que no se narran en reyes, se narran en crónicas, ¿verdad? Pero por eso se complementan. La Biblia sí es, cuando les digan, es que se contradice. No, se complementa la palabra de Dios. La palabra de Dios no se contradice. Vamos a ver aquí en el 34, vamos a leer, hermanas, porque prácticamente esta es la enseñanza. ¿Sí? Vamos a leer todo el capítulo. Yo leo un versículo y ustedes el que sigue, así hasta terminar. Pero quiero que vayan meditando en cada versículo, porque luego los vamos a estar viendo, ¿sí? No vamos a ver todo el versículo por versículo, pero vamos a estar viendo algunos detalles. Dice así, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. ¿David fue su padre de él? Díganme, ¿fue el padre de él? No, pero fíjense cómo le dice que su padre. ¿Por qué? Porque seguía a un hombre espiritual de su descendencia, de sus ancestros, ¿verdad? Que fue David, y dice, le llama su padre. No reconoció a
a Amón, su padre, ni a su abuelo Manasés, pero sí a David. Hermanas, qué bendiciones que nuestros nietos nos reconozcan en el futuro, la fe que tenemos en el Señor, nuestra vida para el Señor, ¿verdad? Por eso hay que luchar. Por eso, porque tenemos una descendencia a la cual vamos a tener que entrenar y dejar un recuerdo, no un recuerdo, sino una herencia, ¿verdad? Una herencia. Y mire, era tan joven él, pero tomó decisión. Y se pueden tomar decisiones muy temprano en la vida. Y dice el versículo 3, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Fíjense, todo lo que hizo, ¿cuánto creen que le llevó eso? Y lo dice que lo hizo él, lo hizo él. Miren, para derribar todos esos ídolos, todas esas cosas. Hermanas, se necesita valor para oponerse a las cosas malas. ¿Tienes tú ese valor para oponerte a lo malo en tu casa? ¿Con tu familia? Miren qué valor tenía él, ¿verdad? Dice, quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Miren, hasta que acabó con lo malo. No dejes vestigios de lo malo. No dejes pasar las cosas, ¿verdad? Él hasta que lo hizo, volvió a Jerusalén. Y luego dice el 8. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Asabía, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Miren, después de que hizo toda esa limpia, sigue con la casa del Señor. Vamos a repararla, porque se habían olvidado. Estaba en ruinas la casa del Señor. Como a veces, hermanas, se llega a estar en algunos hogares la palabra de Dios, arrumbada por allí lejos, ¿verdad? No tomada en cuenta. Y miren y lo hizo a los 18 años, empezó a reinar a los 8, y 18, ¿cuántos son? ¿Cuántos son por todos? 26, ¿verdad? Fíjense, qué joven era. Y lo hizo, hermanas. No hay razón para decir, ay, es que es muy joven. Cuando ya madure más, entonces va a buscar al Señor. No, hermanas. Desde pequeñitos instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y dice el 9, vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que habían traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Le entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar el destrozado templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para las armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Estos hombres procedían con fidelidad en la obra y eran sus mayordomos Baal y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam, de los hijos de Coat, para que activasen la obra de los levitas, todos los entendidos e instrumentos de música.
También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra. Y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dado por medio de Moisés. Fíjense, hermanas, cuando estaban haciendo la limpia, la reparación y todo, hallaron, o sea, como que estuvo allí abandonada. Yo me la imagino allí llena de polvo, la ley de Jehová. Por un lado, ¿verdad? Abandonada por años, por todos los reyes anteriores, ¿verdad? Por muchos de ellos, porque realmente Salomón hizo una gran obra, pero por muchos reyes había estado olvidada, ¿verdad? Y dice que sacaron, que encontraron, hallaron. Hermanas, no lo buscaron, ¿se fijan que es diferente? ¿Buscaron el libro de Jehová? No, lo hallaron. Es como cuando tú te tropiezas con 20 pesos en la calle, te lo hallaste, no dice, lo encontré, si no lo habías perdido tú, ¿verdad? Me lo hallé. Y eso fue lo que hicieron con el libro de la ley de Jehová, lo hallaron. Y dado cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová, y dio Hilcías el libro a Safán. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán delante del rey. Fíjense, leyó delante del rey el libro. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, ¿qué hizo? Era costumbre de ellos, de los israelitas, rasgar sus vestidos, ¿verdad? Y era un dolor tan grande porque, hermanas, una de las cosas que tenían que hacer los reyes de Israel y de Judá era que tenían que escribir hacer una copia de toda la ley. Era lo que tenían que hacer. Pero como se habían olvidado por generaciones de Dios, mire, aquí él cuando ve eso, rasga sus vestidos, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios. Y luego el 20 dice, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, mujer de Salú, hijo de Tikva, hijo de Adad, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió, Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, decid al varón que ha enviado a mí, que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí yo he llamado sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro. Y tu corazón se conmovió. Fíjense, hermanas, qué hermoso. Y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en
Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y dio el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas, y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. ¿Quién leyó las palabras, hermanas? ¿Quién se las leyó al pueblo? El rey. ¿Se fijan? No fueron los sacerdotes, fue él mismo que les leyó a todos, los reunió, los congregó a todos y les leyó lo que decía la palabra de Dios. Hermanas, ¿qué pasa con nuestro devocional, con nuestros hijos? Sobre todo las que tienen hijos pequeños, ¿verdad? Fíjense qué importante es. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ellos todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra, fíjense, de los hijos de Israel. E hizo que todos los que se hallaban en Israel, en su casa, sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Fíjense, qué vida tan preciosa la de Josías. Qué reencuentro tuvo con el Señor. Hermanas, quiero que veamos algo muy importante. Él oyó con temor la palabra de Dios, ¿verdad? Como dice Habacuc, ¿verdad? Oh Jehová, he oído tu palabra y temí, ¿verdad? Tuvo temor porque despertó a la realidad de su corazón. La palabra de Dios le dijo cómo estaba su corazón. Y realmente, hermanas, ese es el propósito de la palabra de Dios, exhibir nuestro corazón. ¿Cómo está? ¿De cuánto le había fallado a Dios? ¿Todavía oímos así la palabra de Dios, hermanas, nosotras? ¿Sí? ¿Todavía la oímos? Esta es una pregunta para la conciencia, ¿verdad? Y conciencia es conciencia, que tiene ciencia, que tiene conocimiento, que sabe, porque nosotros sabemos, allí en lo profundo del corazón. ¿Oímos así la palabra de Dios? ¿Tememos cuando la oímos? ¿O te aburres en la predicación? Ay, es que el hermano, es que te aburres en la predicación. ¿Te duermes? ¿O ni recuerdas de qué fue el tema? ¿Verdad? ¿O está chateando en medio de la predicación? Desgraciadamente hoy con los celulares son una bendición para comunicarnos, pero también es una distracción muy grande. A veces no se llevan las Biblias al templo, se lleva un celular. ¿Y quién sabe qué está viendo el que tiene el celular? Solamente él lo sabe, en su conciencia, allá adentro, ¿verdad? Si no oyes así la palabra de Dios, como Josías, algo anda muy mal en nuestro corazón, hermanas. Algo está muy mal en nuestro corazón. Y tenemos que rasgar nuestros vestidos, humillarnos delante del Señor, ¿verdad? Y decirle, Señor, estoy frío, porque estamos viviendo la etapa de la iglesia de Apocalipsis, la Laodicea, hermanas, que no eres frío ni caliente. Por eso el Señor ya pronto viene, hermanas, ¿verdad? Porque mira nuestro cristianismo que tenemos hoy día, ni frío ni caliente, ¿verdad? Por cuanto eres tibio, te vomitaré. La palabra de Dios es viva y eficaz, hermanas, y la dejamos que penetre. Josías dejó que penetrara la palabra y oyó con temor la palabra de Dios. También tomó acciones sinceras en su corazón. Se hizo un examen personal a conciencia. Se vio como Dios lo veía, no como él se veía. Ni se comparó con otros, ni dijo, yo no soy como mi abuelo o como mi papá, ¿verdad? No, él no se comparó porque ese no es el parámetro, hermanas.
Otra persona, otro cristiano no es nuestro parámetro. Nuestro parámetro es el Señor y tenemos que seguirlo a Él y tratar de ser como Él hasta que todos lleguemos a la medida de la fe, dice, a la estatura de un varón perfecto, ¿verdad? A la estatura del Señor. Entonces, vemos que Él tomó acción, oyó con temor la palabra de Dios, tomó acciones sinceras de corazón, no se comparó con sus antecesores, ni se excusó tampoco, y rasgó sus vestidos, nos dice Segundo de Reyes 22:11, y como lo vimos ahorita, porque rasgar los vestidos era símbolo de pesar y de tristeza por el pecado cometido. ¿Sentimos esa tristeza y ese pesar por el pecado cometido, hermanas? ¿O se ha cauterizado ya nuestra conciencia? Dios se agradó de la actitud de él porque lo buscó y Dios lo recompensó. Josías reunió al pueblo y le leyó la palabra de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Fíjense, el fruto del cambio de su corazón, de su acercamiento a Dios, de su apartamiento de las cosas malas y de destruir tanta inmundicia que había en su pueblo, empezando de su propio corazón. E hizo pacto con Dios de que guardarían todo, como ya lo vimos, guardarían la palabra de Dios de todo corazón y con toda su alma, y cumplirían todas sus palabras. Él reunió a toda su nación y les leyó la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanas? ¿Por qué frecuentemente en nuestros hogares pasa que no es posible que un padre o una madre reúna a sus hijos para tener un momento de oración, un momento de lectura de la palabra de Dios? Yo no digo de 1 hora o lo que dura un culto, no, hermanas, ni es recomendable, pero unos 15, 20 minutos. Hermanas, ¿por qué nosotras no hacemos eso? Siendo que desde pequeñitos los niños, si ven eso en sus hogares, van a ir creciendo, siendo formados por la palabra de Dios. También hizo delante de Dios y con humildad reconoció su pecado, lo confesó y se apartó. Hermanas, hay porciones en la palabra de Dios que nos habla mucho de confesar nuestros pecados. El rey David, el Salmo 51, es una confesión eficaz. Ustedes lo pueden leer. Cuando tengan necesidad de confesar delante del Señor, léanse el Salmo 51, porque ahí están todos los pasos para confesar nuestros pecados al Señor. Y Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré y no escondí de ti mi iniquidad. No debemos tomar a la ligera nuestros pecados, hermanas. No los tomemos a la ligera. No digamos, es uno chiquito, es una mentira blanca. No, sabemos que eso no existe delante del Señor. Tomemos en serio nuestros pecados, no los tomemos a la ligera. Oyó las palabras del libro y su corazón se estremeció, se humilló delante de Dios y rasgó sus vestidos, como ya lo vimos. El hermano Wiersbe dice, la santidad empieza en el altar. Ahí empieza la santidad. El primer paso hacia la santidad es la admisión de mi propio pecado y reconocimiento de Cristo como mi único y suficiente Salvador y Redentor. Si pienso, dice él, si pienso que voy a llegar a ser muy santa, ¿verdad? O muy santo debido a mis resoluciones sinceras, mis hábitos religiosos, mi frecuencia de ir a los cultos, o mi conocimiento teológico, dice, estoy camino al fracaso. Fíjense, estoy camino al fracaso. La cruz revela el odio de Dios por el pecado. Nuestros pecados clavaron a Cristo en la cruz, no lo olvidemos, que fueron nuestros pecados que lo clavaron. ¿Cómo puedo ser neutral o aún amistoso hacia aquello que hizo que el Hijo de Dios sufriera y muriera? ¿Cómo puedo estar codeándome yo con aquello que hizo que el Señor fuera a la cruz? No, Josías se puso sobre el altar de la obediencia e hizo los cambios. No fue fácil, hermanas, hacer cambios. Piensa en las cosas que tú has dejado pasar en tu propia vida, los pecados que tienes allí, que tenemos allí y que necesitamos hacer cambios, que Dios nos lo dice y que nosotros hemos hecho así oídos sordos. No, hermanas, necesitamos. Y para eso se necesita valor y obediencia. Y Él lo hizo.
porque él puso manos a la obra. Ya lo vimos todo lo que hizo, ¿verdad? Empezó a limpiar a Jerusalén de toda inmundicia, a todo Judá, ¿verdad? Él destruyó los utensilios hechos para Baal, para Acera, para los dioses de los filisteos, de los heteos, de los que los rodeaban allí, porque Dios les había dicho que no se contaminaran, que no adoraran a sus ídolos, y ellos no habían obedecido, habían desobedecido. Hoy, hermanas, él hizo una de las cosas que él hizo de manos a la obra fue que del templo sacó toda la inmundicia, todos los altares que habían puesto a los ídolos. Hermanas, en el Nuevo Testamento vemos que hoy el templo eres tú y soy yo, ¿verdad? No es este edificio, ¿verdad? Cuando nos vamos aquí no hay nadie, no digamos que aquí está Dios, no. Este edificio está separado para la obra de Dios, pero no tiene nada mágico, ¿verdad? Ni nada milagroso, como a veces cree la gente. El templo somos nosotros. La palabra de Dios lo dice muy claramente, según a los Corintios 6:16. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hermanas, ¿ya limpiamos el templo de Dios? ¿Ya lo estamos limpiando? Si no, en esta mañana, si Dios te ha hablado a tu corazón, es tiempo para limpiarlo, para sacar toda esa inmundicia, como lo hizo Josías del templo allá en Jerusalén. Quitó los sacerdotes idolátricos y ustedes van a leer todo allí, segunda de Samuel, la porción que tienen, 22 y 23, y van a ver todas las reformas que hizo, todo lo que hizo, lo que quitó. Es que yo me sorprendo de todo lo que había en el templo del Señor. Hasta caballos tenían afuera del templo. Había mujeres que estaban tejiendo allí una especie de toldos para la reina del cielo, para Acera. Fíjense, tenían un montón de cosas, lo van a ver allí también, hermanas. A mí me sorprende que cómo el cristiano se puede apartar tanto del Señor, ¿verdad? ¿Cómo puede llegar a albergar tantos ídolos en su corazón? Tantas cosas que lo apartan de Dios. Yo recuerdo que una vez estuvimos en una iglesia, no les voy a decir dónde, estuvimos en una iglesia y la esposa del pastor estaba tejiendo, bordando vírgenes de Guadalupe. Así me quedé yo. Y alguien le preguntó, yo no, a mí me dio pena, hasta me dio vergüenza preguntar allí, después del culto, y le dice, oye, ¿y por qué está haciendo eso? ¿Qué? Ay, dice, es que aquí pasa mucha gente, dice, y aquí me las compran. Fíjense, hermana, fíjense, ¿cómo es que llegamos a ser tan ciegos espiritualmente? ¿Cómo es que llegamos a hacer esto, hermanas? Por eso sí creo lo que hacían las mujeres en el tiempo de Josías, ¿verdad? De los reyes anteriores. ¿Cómo habían metido tantos ídolos al templo de Jehová? ¿Cómo habían hecho tantas cosas para los ídolos? Profanó él y derribó los lugares idolátricos. Qué gusto me dio, ¿verdad? Derribó, hizo polvo los lugares altos, arrojó su polvo en el arroyo de Cedrón. Y el arroyo de Cedrón, el Señor nos permitió, por la gracia de Dios, estar en Jerusalén hace 5 años, hermanos. Y vimos el arroyo de Cedrón. ¿Sí? Y sí, es un canalito, no lleva agua ahora, pero es un vado allí y está fácil de echar allí todo, las cenizas y todo al arroyo de Cedrón. Y digo, ay, qué bueno que lo hizo. Y luego dice, hizo de la misma manera los altares que había hecho Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. ¿Se acuerdan quién fue Jeroboam? ¿Se acuerdan cuando se dividió el reino? Israel y Judá, el reino del sur y el reino del norte. ¿Se acuerdan que Roboam, después el hijo de Salomón, no escuchó el consejo de la gente mayor, de los sabios de aquellos días? Escuchó el consejo de los jóvenes. Como hoy día, ¿verdad? Muchos de nuestros hijos escuchan las palabras del mundo, de los jóvenes del mundo. Y bueno, tienen sus fracasos, ¿verdad? Y él lo tuvo, se le dividió el reino, ¿verdad? Y Roboam, ¿verdad? Se quedó con el reino del sur.
Y para que la gente del norte, era del norte, y la gente del norte no viniera al sur a adorar en Jerusalén, él puso unos ídolos allá. Y los mandó que adoraran esos ídolos. Fíjense. Por eso dice que destruyó todo eso. Se dio cuenta Josías y destruyó todo eso. Y barrió a los encantadores, los adivinos, los terafines. Mire todo lo que tenían, hermanas. Cuidado con los adivinos, hermanas, ¿verdad? Los terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra para cumplir todas las palabras de Jehová que estaban escritas en el libro que habían encontrado. También, hermanas, el avivamiento viene por la obra del Espíritu Santo. Cuando las condiciones de nuestro corazón, la vida de los cristianos son propicias, es cuando viene el avivamiento. ¿Cuáles motivaciones debe tener el cristiano en su vida para separarse del mal? ¿Qué cosas? Hermanas, se las voy a leer muy rápido. ¿Qué debe motivarnos a buscar un avivamiento en nuestra vida santa? Primero, saber que Dios mira el corazón y sus intenciones. Hay un par de ojos que atraviesan la ropa, los huesos, la carne, todo, ¿verdad? Él mira nuestro corazón y mira las intenciones que tenemos. El Salmo 139, ustedes lo saben muy bien. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Hermanas, eso es lo que tenemos que hacer constantemente. Y dice primero de Reyes 8:39, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hombres. Fíjense qué hermoso, ¿verdad? Hermanas, no solo saber que Dios mira el corazón y las intenciones, ¿verdad? Me debe animar para tener una vida más santa, sino también el ruego del Señor. Él me dice, sed santos, ¿verdad? Es una orden, pero a la vez es un ruego, porque dice, todos los días extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, como, ¿verdad? El Señor. Y también, hermanas, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, no solo que Él nos ruega que seamos santos, sino su misericordia. Por su misericordia, que es para siempre, no hemos sido consumidos, dice Lamentaciones, ¿verdad? Pero a su paciencia Dios sí le pone límites, hermanas, ¿verdad? Dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, dice en Apocalipsis. Hermanas, ¿cuánto tiempo te ha dado a ti y a mí para arrepentirnos? ¿Cuánto tiempo? No esperemos que Dios diga basta, porque Dios dice basta, ¿verdad? La paciencia de Dios tiene límites. También, hermanas, la condición pecaminosa del mundo debe animarnos a ser más santas, a no formar parte del problema, sino parte de la solución, ¿verdad? A tener una vida santa, porque en los tiempos de Noé, ¿se acuerdan? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y también nos dice, no seáis partícipes con ellos, ¿verdad? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. También el ejemplo de otros hijos de Dios y los cristianos de antaño nos deben impulsar a quedarse más santas, ¿verdad? A buscar la santidad. Hermanas, como decía el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay una decadencia en el cristianismo, ya lo hemos visto y lo sabemos. Está llegando a ser en muchos casos una religión más. ¿Qué religión tienes? Yo soy de la religión cristiana, dice muchos cristianos, ¿verdad? Sí, lo llaman también religión. Hermanas, hemos llegado desgraciadamente en muchos aspectos a la religiosidad. Está llegando a ser en muchos casos una religión más. ¿Cuánto se extraña la santidad de algunos hombres de la Biblia, ¿no? ¿Se acuerdan de Moisés? La santidad de Moisés, cómo Dios le hablaba casi cara a cara. Qué hermoso sería, ¿verdad? Que Dios nos hablara cara a cara, aunque decimos, pero me va a fulminar, ¿verdad? Porque
no somos merecedoras, desde luego. Josué, hermanas. Esdras, el que dispuso su corazón para buscar a Dios. Daniel, hermanas, que propuso en su corazón no contaminarse. Qué hermoso, ¿verdad? Y pasó así por 3, 4 reinos, estuvo en las cortes de esos reinos, ¿verdad? Por su vida santa. Llegó a tener fama de adorar al Dios verdadero, y sus 3 amigos que estuvieron dispuestos a morir por no adorar al ídolo. Y también los cristianos de antaño, hermanas, de 1800. ¿Han leído los cristianos de antaño? Yo tengo un libro que se llama eso, la biografía de grandes hombres de Dios. Y realmente me gusta, me lo he leído como 2 o 3 veces porque me inspira la vida de ellos, y les recomiendo que las lean porque nos inspiran a tener una vida santa. Recuerdo a George Mueller, el apóstol de la fe, a Jonathan Edwards, el gran avivador, a Hudson Taylor, a Christian Evans, a Christmas Evans, él se llamaba Navidad Evans, predicador tuerto, le decían, porque tenía un solo ojo, pero dicen que resplandecía como un Venus el ojo que tenía, que iban miles para escucharle. Pero ¿saben? Al principio de su ministerio, él tenía un ministerio seco, árido, y un día ya no pudo más soportar eso. Y en su caballo, dice que iba pasando por un paraje y se bajó de su caballo y se introdujo, se metió adentro del paraje y se tiró al suelo y le dijo: Señor, no te soltaré hasta que no me bendigas. Como lo hizo Jacob, ¿se acuerdan? Con el ángel: no te dejaré ir hasta que no me bendigas. Y dice que en ese día, a partir de ese día que él entregó todo al Señor, derramó su corazón, se humilló delante del Señor y le dijo todo lo que había en su corazón y le pidió la llenura del Espíritu Santo. Dice que miles llegaron a escucharlo predicar. Fíjense qué avivamiento, hermanas, pero empieza por una vida, por tu vida en tu hogar, por mi vida en nuestro hogar, hermana. Luchemos por eso, ¿verdad? Que nuestra vida sea así, que nosotros luchemos con el ángel también, le digamos: no te dejaré hasta que no me bendigas, que yo pueda ser útil, ¿verdad? Y hermanas, otros ejemplos de esto fueron Charles Finney, que fue apóstol de avivamientos, así se le llamó. Carlos Spurgeon, ¿quién no ha oído del hermano Carlos Spurgeon? Que hizo un ministerio muy fructífero en Inglaterra para el Señor, ¿verdad? Pero también fue conocido por una vida santa, apartada. No transigió con el pecado, ¿verdad? Él tenía una vida entregada a la oración. Y como eso, hermanas, hubo muchos ejemplos. Pero ¿dónde están los cristianos? Y las cristianas con esa vida separada hoy. ¿Dónde están, hermanas? Yo me pregunto, ¿dónde están? Más bien muchos cristianos viven su cristianismo desde la comodidad de su casa. Es más, ni quieren ir al templo después de la pandemia. Se están en sus hogares, por televisión, en pijamas, tomando su desayuno, ¿verdad? Allí dejando que la palabra de Dios les dé un buen día para empezar, ¿verdad? Para callar esas conciencias. Es triste, hermanas, pero ¿dónde están esos cristianos, aquellos hombres como Elías que dejaron todo por servir a Dios? No vemos avivamientos con frecuencia por falta de gente santa para Dios, porque es en el corazón, hermanas, donde comienza el verdadero avivamiento, cuando nos negamos a nosotras mismas y tomamos la cruz del Señor. Y también otra cosa que nos debe animar, hermanas, es la proximidad de la venida del Señor. Si Él viniera ahorita, ¿nos gustaría que nos encontrara así como estamos? Con lo que hay en nuestro corazón. La falta de perdón, la falta de reconciliación, la amargura, rencor, crítica, hipocresía. ¿Nos gustaría? Él viene pronto, el Señor viene y su venida es inminente. ¿Qué quiere decir inminente, hermanas? Que amenaza. Que amenaza. Si esa cosa se estuviera cayendo, esta flor se estuviera despegando, amenazaría con caerse, ¿no? La venida del Señor así es. La Biblia nos dice, es inminente, puede venir en cualquier momento. Por eso debemos buscar una vida más santa para el Señor. Y debemos, ¿cómo ejercitarnos en esa santidad?
pues disponer nuestro corazón constantemente, hermanas, constantemente en buscarla, en oración delante de Dios, hacer un examen profundo de nuestra vida, reconocer qué es la voluntad de Dios, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, nos dice la palabra de Dios, obedeciéndolo, ¿verdad? Porque obedecer, ¿saben lo que es? Es someter la voluntad, someternos a la voluntad ajena y cumplirla. Someternos a la voluntad ajena y cumplirla. Eso es obedecer, ¿verdad? Entonces sometámonos al Señor, porque Él dijo, sois santos porque yo soy santo. Y conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, hermanas, en sus hojas que les voy a dar está mucho más ampliada para que ustedes le den un repaso a estas enseñanzas. Porque no es mía, es la palabra de Dios, ¿sí? Y ustedes la pueden estar estudiando. También amar al Señor de todo nuestro corazón. ¿Qué dice el Salmo 73, 25? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Pero eso de nada deseo en la tierra, hermanas, ¿es verdad? ¿Es verdad? ¿Eh? ¿Sí? ¿Lo deseamos de veras? ¿Y nada deseo en la tierra? ¿O es al contrario? Todo deseo en la tierra, ¿verdad? Cuidado, hermanas, ¿verdad? Porque que sea una realidad en nuestra vida. También decía un escritor, R.G. Turnbull, decía, el espectro del profesionalismo es que nuestra adoración se está convirtiendo en una rutina superficial y cómoda. ¿Sí? El espectro del profesionalismo. Yo ya sé cómo hacer todas las cosas en el ministerio, ¿verdad? Y las hacemos así ya, sin pensar, sin poner el corazón en ellas, en ello. Se está haciendo lo que se debe, pero cuando Dios mira el corazón, nada recto hay allí, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que Él ve el corazón. Permanecer en el temor del Señor también. No olvidar la ley de la siembra y la cosecha, hermanos, vamos a cosechar lo que estamos sembrando. Hacer una limpieza de nuestro corazón, ¿verdad? Y nuestra casa, nuestra familia, constantemente. Porque Dios nos ha puesto como líderes en nuestro hogar. Claro que la cabeza es el esposo, pero si no hay esposo, nosotras, ¿verdad? Tenemos que hacer una limpia allí en el hogar, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra familia, hermanas? Tenemos que verla como Dios la ve, porque nosotras somos muy buenas para no ver los errores de nuestros hijos, ¿verdad? Ay, no, Pepito no es capaz de hacer eso, ¿por qué me lo vienes a acusar? No, mi hijo no, es imposible. Hermanas, cuidado, ¿verdad? Veamos como Dios ve las cosas, como Dios ve a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Tienen ellos vidas consagradas al Señor? ¿Hemos sido tolerantes sin ver resultados espirituales en ellos? ¿Será una generación que no conocerá a Jehová como la que se levantó después de Josué? ¿Le has estorbado? ¿Verdad? ¿O lo has hecho como Elí? No, hijitos míos, no es bueno lo que oigo de ustedes, eso. ¿Qué van a decir las gentes? ¿Verdad? Fíjense que es débil, ¿verdad? Qué débil. ¿Podrías decir que sí estás preparando una descendencia para Dios? ¿Un pueblo celoso de buenas obras? Dice la Biblia, Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso es lo que el Señor quiere que seamos, hermanas. Y tenemos unos resultados preciosos si lo hacemos. Tendremos una conciencia limpia, seremos fuertes y libres, como dice Job 11, dice que entonces con tu conciencia, que has vivido buena conciencia delante de Dios, dijo Pablo, ¿verdad? Y estarás tú libre de mancha, dice, serás fuerte y no temerás. La proximidad de a ver, ¿cómo estamos aquí? Ya puse aparte los papeles. Y dice, no te atormentará tu vida pasada también. Nuestra vida pasada, hermana, ya fue perdonada por el Señor. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como aguas que pasaron, dice Job 11. La vida de un cristiano verdaderamente apartado del pecado influirá en otros. Tendremos una vida de gozo y paz al cumplir con el mandamiento del Señor. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, ¿verdad? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santos.
Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Dice el Salmo 112, 1 y 2. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Y tendremos recompensas, hermanas, también en buscar una vida santa para el Señor. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, ¿verdad? Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Y 7, impulsará el comienzo de un gran avivamiento, como Josías, como lo hizo Josías. Pero empezó por él. Empecemos por nosotras, hermanas, para ese gran avivamiento. Si queremos que nuestra iglesia tenga un avivamiento, empecemos por nosotras, por buscar esa vida santa. Y saben, allí en la palabra de Dios, en 23:25, en segundo de Crónicas 23:25, dice: no hubo otro rey como él, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a la ley de Jehová, ni después de él nació otro igual. Fíjense, qué hermoso, ¿verdad? En su muerte fue sepultado con honores. Se hicieron unos lamentos que están en el libro de Lamentaciones. Jeremías estuvo en su sepelio y lo honró. Fíjense, qué hermoso, ¿verdad? Así como Josías, tú y yo podemos tener un avivamiento en nuestra vida verdaderamente santa. Decidámoslo hoy humildemente, rasguemos nuestros vestidos, tirémonos delante, postrémonos delante del Señor, ¿verdad? Decidámoslo, sometamos nuestra voluntad al control del Espíritu Santo y pongamos manos a la obra. No solamente hay que decidirlo, hay que ver qué cosas vamos a sacar del templo del Señor aquí, ¿verdad? Y ponerlo delante del Señor y echarlo al torrente del Cedrón, al torrente de la sangre de Cristo. Echar fuera de nuestra vida, que es actualmente el templo de Dios, todo aquello que nos impide tener un avivamiento en nuestra vida santa y que nuestro carácter sea transformado a la imagen de Cristo. En oración, fortalezcámonos cada día en el poder de su fuerza para tener vidas separadas y victoriosas sobre la carne y el pecado en todas sus formas. Dice 2 Corintios 6:16, puestas de pie, hermanas, porque vosotras sois el templo del Dios viviente. Como dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿O ignoráis? Ese lo saben de memoria, a ver. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanas, glorifiquemos al Señor en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Tengamos una vida más santa delante de Él. Oremos, hermanas, y allí en el corazón pueden decirle al Señor lo que quieran, lo que tienen en su corazón, ¿verdad? En su espíritu, en su pensamiento. Cómo hemos guardado algunas cosas inmundas que no debe ser, porque lo que somos en el corazón, no lo olviden, eso es lo que somos delante de Dios. Oremos. Padre bendito, gracias te damos por tu palabra, gracias Señor por este rey Josías, te doy gracias porque él se convirtió de todo corazón a ti, hizo tu voluntad, Señor, te amó de todo su corazón, de todas sus fuerzas, porque utilizó sus fuerzas para sacar toda la inmundicia del pueblo, primero de su corazón y de todo el pueblo y del templo. Gracias, Señor, por el ejemplo tan precioso que nos has dejado en tu palabra de Él. Bendícenos, ayúdanos a imitarlo, que lo podamos lograr, Señor. Examina nuestros corazones y ve todo aquello que sabemos delante de ti que no estamos bien, que no nos engañemos, Señor, y que hagamos reformas grandes, que empecemos a someternos a tu voluntad y cumplirla. Ayúdanos a tener esa vida santa que te agrada, Señor. Queremos hacerlo. Ayúdanos, Padre, y solamente poniéndonos en tu mano, nuestra voluntad en tu mano, tú nos fortalecerás para hacerlo, Señor. Guíanos y dirígenos. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén.